Contento, Humberto, muy contento de estar en el programa y responder a las preguntas a todos. Y muy contento de estar aquí contigo y también que tengo el placer de que mi esposa está aquí conmigo sentada hoy y que este programa llega hasta los confines del mundo por la televisión, por la radio y que realmente esta no es nada planeado, sino que Dios lo ha hecho así para que el programa llegue en estos tiempos y las personas participen en ese programa y se respondan todas las preguntas. Pero también que el programa libera, desencadena, restaura, quita lo que se perdió, devuelve lo que se robaron y lo trae de regreso, porque estos son los tiempos que se derrama gloria y se derrama gracia. Estos son los momentos buenos de la curación. Esta es la hora buena, cuando las cosas buenas se acercan a las personas que más lo necesitan. Y hay muchos que ven el programa y su corazón se ablanda y cambia. Hay quien se regocija en ese programa y hay quien endurece en este programa. Hay quien lo busca para como siervo que busca agua en un manantial. Pero también hay quien lo busca porque dicen, la luz está brillando y le molesta la luz que brilla. Y son grandes monopolios y son grandes compañías que le molesta la luz. Y fíjense que hoy tengo algo muy especial y quiero recordarles sobre un tiempo muy particular al de hoy en día, cuando un señor se apareció frente a su pueblo. Y tengo aquí mi esposa de testimonio. Un señor se apareció frente a su pueblo y le dijo a su pueblo, le dijo a ese dictador que estaba ahí, libera a mi pueblo. Así le dijo. Le dijo, libera a mi pueblo. Y ese dictador se rió. Y ese señor le dijo, ¿en qué nombre tú vienes? Y él le dijo, yo vengo sin nada, yo vengo con un báculo del desierto, en el nombre de Dios. Y el dictador con todas sus tropas, si realmente se rió, tenía a todo el mundo esclavizado en aquella tierra. Pero Moisés sacó un báculo, sacó un cayado, así se lo presentó y el cayado se convirtió en una serpiente, pero el faraón le trajo a un dios pagano, lo que es un demonio, un ángel caído, que se llamaba Ra, que es el ángel caído que defendía en aquella época a los antiguos egipcios y defendía al faraón. Y salió con una serpiente a enfrentar a Moisés y al báculo de Moisés, que se convirtió en serpiente también. Pero la serpiente de Dios se tragó a Ra. Y Ra, que esa serpiente, ese ángel de los egipcios, se representa con el ojo de la serpiente. Se representa con el ojo de la serpiente. Y también que los protegía a los egipcios de todos los males. Pero fíjense que cuando Dios le da la libertad a Moisés y a todo su pueblo, Moisés sale, el faraón se pone lleno de ira, lleno de rencor, y sale a perseguir a los hebreos hasta cerca del Mar Rojo. Pero Dios sale y los defiende y defiende a Moisés con una nube de humo, como un tornado que se aparece frente al faraón, porque el faraón venía con la ira de Ra. Y hasta estos días, los arqueólogos pueden encontrar el ojo de Ra en los jeroglíficos egipcios. Ahí está escrito, hasta estos días. Pero lo interesante es que el ojo de Ra no está muy lejos. El ojo de Ra que usaron los egipcios contra Moisés, lo vemos también hoy en día. ¿Y cómo llegó a nuestros días? Pues bien, el ojo de Ra se pasó a varias culturas, y en especial cuando Moisés iba por el desierto, cuando llegó al monte Sinaí, Dios le dio las leyes: no matarás, no usurparás, no robarás. Y todas esas leyes buenas. Para poder una persona vivir en libertad necesita leyes y necesita protección, ley y orden, como dice el presidente Donald Trump, ley y orden. Pues bien, mientras Moisés se bajó de la montaña y algunas personas adoraban a Dios,
algunas otras personas dijeron, no, Moisés es un tonto. Mientras hice esas tonterías de adorar al Dios invisible, nosotros vamos a adorar a Ra, que nos protege. Nos protege, Ra nos protege. Y también adoraron a otro Dios que salía de Egipto que se llamaba Baal, que es el vellocino de oro. Y dijeron, vamos a hacer un vellocino de oro, un toro de oro. Y lo vamos a hacer con el oro que sacamos de Egipto en los aretes, en los collares, etc. Y lo vamos a adorar sin que Moisés se dé cuenta, porque Dios es invisible, tampoco se va a dar cuenta. Y se pusieron a adorar a eso y adoraron a Baal. Pero fíjense, Moisés se puso muy bravo en aquella época porque fíjense que Baal requiere, una de las cosas que pide el Dios Baal es el asesinato de los niños, porque pide sacrificios de niños. Y a Moisés también lo habían tratado de sacrificar cuando era niño, ¿verdad? Lo habían tratado de sacrificar. Sí. Él se puso muy bravo, Moisés se puso muy bravo y dijo, acaben con esa gente, esta gente es terrible, nunca aprenden, Dios nos da milagros, Dios nos trae la vida, nos trae la luz, pero esta gente siempre se devuelve al mal, siempre se devuelve al mal. Pero recientemente ha aparecido, y hay en los museos, hay imágenes de Baal que han sobrevivido hasta estos días que se pueden ver en los museos de Louvre, en los museos de Londres. Hay imágenes del dios Baal, que no es un dios, es un ángel caído, es un demonio. Un demonio. Es un demonio. Todavía se pueden ver esas imágenes en los museos y ya lo representan con un ojo. El ojo que todo lo ve, que todo lo puede, pero no es nuestro Dios. Es el Dios que destruye, es un ángel caído, es un demonio. Dios solamente uno es. Y fíjense ustedes lo interesante que este toro que representa a Baal recientemente ha aparecido de nuevo. Correcto. En muchos lugares. Uno de los lugares que lo vemos es en Wall Street. En Wall Street apareció de nuevo, hicieron un toro que representa el toro de Baal. Porque Wall Street es el lugar judío, un lugar muy judío donde hay mucho dinero y que se hacen todas las transacciones económicas de los Estados Unidos. Y ahí está Baal de nuevo y con forma de toro. Lo pusieron y las personas inocentemente van y se tiran fotos con ese demonio que está ahí en la calle, es un toro gigante. Pero también muy interesante, y los egipcios se postraban y adoraban a Baal, dice Dios, no te postrarás ante ninguna imagen, dice Dios. El Dios que, por lo menos el Dios que yo conozco, dice no te postrarás frente a ninguna imagen. Y fíjense ustedes que no solamente Baal aparece en Nueva York, sino hay una marca de medicamentos que también, porque dicen, el Baal dice que si lo adoran, va a haber prosperidad y va a haber economía, pero realmente no es así, trae destrucción y calamidad. Y recientemente apareció un medicamento muy codiciado en el mercado. Y en la parte inferior derecha de la caja de este medicamento volvieron a dibujar este dios de Baal. Y se los puedo enseñar. Y cuando pasamos el programa en la televisión, todo el mundo lo va a ver. Va a ver las imágenes de dios Baal y van a ver las imágenes que sacamos de los museos de arqueología para que vean la evidencia. Vamos, en este programa, ese programa, yo quiero que las personas oren porque es un programa que los demonios odian, porque estamos liberando en este programa. Y las imágenes de Baal las estamos exponiendo. Y hay compañías muy famosas, muy grandes, poderosas, multimillonarias en los Estados Unidos que están invocando, al igual que los antiguos egipcios, a las imágenes de Baal y del paganismo antiguo que nunca ha cambiado. Pero fíjense que esto no queda aquí. Cuando Isabel la Católica le dio el consentimiento a Cristóbal Colón de las 3 naves, porque nadie le creía a Colón, pero ella le creía a Colón y le dio las 3 naves para que fuera y descubriera que existe un nuevo mundo, etc. Cuando ella le dio eso, lo mandó para América con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero en estos barcos, dice la historia, que iban cargados de presos, de reos. Pero se les olvida que los presos que iban en esos barcos no eran presos comunes. Aquellos eran los judíos que no se quisieron convertir al catolicismo a la fuerza, porque Isabel los quería convertir al catolicismo a la fuerza. Y estos judíos eran muchos de ellos, de allá de Alhambra, en España, y de la región de Córdoba, inclusive de donde son mi familia, de Córdoba. Estos judíos habían sido los
los descendientes de aquellos judíos que adoraron a Baal y adoraron a Ra cuando salieron de Egipto, que no le creyeron a Moisés. Moisés dio las bendiciones para todos, para las 12 tribus, pero vieron aquellos que no les creyeron. Y en ese momento, España después llegó a ser Israel, porque Israel se perdió del mundo. Sí. Israel desapareció conforme a las profecías. Crucificaron al Mesías y recibieron y desaparecieron, porque fueron en contra del propio Dios que los creó, en contra de David, fueron en contra de Moisés, fueron en contra de los profetas, y su propio libro, la Biblia, la Torá, los condenó. Perdieron su patria, perdieron su pueblo y llegaron a radicar en otro país que fue España, donde somos muchos de nosotros. Y de ahí Isabel la Católica los metió preso y los montaron en un barco. Y ese barco fue rumbo a una tierra desconocida, que luego le nombraron América, y descubrieron un país, una nación, y esa nación se llamaba Cuba. Ahí están las personas cuando llegaron a Cuba con el ojo de Ra, aquellos que no creían, que habiendo siendo hijos de Dios, no creían en Dios. De hecho, no son hijos de Dios. No le creyeron al Dios verdadero y llegaron a Cuba. Y pasaron los años y algunas personas llegaron a ese país y profetizaron a Dios. Unos llamados el apóstol. El apóstol era José Martí, como José Martí y Félix Varela. Pero también estaban aquellos descendientes de los hijos, aquellos que adoraron a Ra, de los descendientes de Ra. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, no le creyeron a Moisés, y también estaban en Cuba. Ahí llegaron. Y Dios dijo, te bendeciré por muchas generaciones, pero también te maldeciré hasta que no cambies a Dios. Y algo pasó. Las nubes y las tinieblas vinieron sobre la tierra y negaron a Dios. Y aquellos que adoraban a Baal y adoraban a Ra, y la santería y la hechicería comenzó a caminar sobre la tierra, y las sonrisas del cielo se fueron. Aquellos momentos que José Martí trajo la independencia, que trajo la liberación de la esclavitud, que Félix Varela comenzaba a hablar del cristianismo. Martí decía, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Él era el apóstol de la patria, pero lo mataron. Él dio su vida como Cristo. Y vinieron otros y adoraron la hechicería, engrandecieron la santería y a los dioses paganos. De hecho, en aquella época se había hecho una bandera. Y la bandera tiene los colores de la masonería, azul, blanco y rojo, con una estrella en el centro. La estrella en el centro es la estrella de Belén. Es la estrella que alumbra a todos los seres humanos. Es la luz de nuestro Señor dentro de un triángulo. Al igual que el dólar también tiene un triángulo con un ojo en el centro. También la bandera americana que le hicieron los masones tiene el azul, rojo y el blanco, el color de la masonería, con 50 estrellas. Pero nuestra estrella es única, porque nuestra estrella no pertenece a una unión, ni pertenece a un estado. Nuestra estrella es única, es una nación única que brilla. Pero la llenaron de maldición, y Dios les dio a todas aquellas personas que no aceptaron la maldición. Nuestro Señor nos regaló el Éxodo, nos volvió a dar el Éxodo. Y a todos aquellos que creyeron en Dios, el Señor abrió nuevamente la diáspora. Y los descendientes de Moisés, que lo amaron con todo su corazón y amaron a Dios, volvieron a tener la diáspora nuevamente a la tierra prometida. Volvieron a tener la diáspora, la tierra prometida. Pero hace un tiempo atrás, mi señora y yo y mis hijos impartimos un viaje a una tierra que hoy en día es bastante común ir, pero en aquella época se iba poco. Mi señora me dijo, vamos, porque a ella le gustaban ver unas novelas que vienen de allá, pero a mí me gusta todo lo que tiene que ver con Dios. Y fuimos en un viaje a Turquía. Alquilamos un jeep con un guía, y este guía tiene un doctorado en la universidad. Y le dije, llévame a los lugares donde nadie ha ido. Y nos llevó a aquellos lugares donde se reunían los primeros discípulos de Cristo y practicaban la cena del Señor.
porque hay algo que dejó el Señor. Y Él lo dijo en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Pero aquellos lo olvidaron. Rudimentariamente partían el pan en la iglesia católica, pero olvidaron mucho la cena del Señor, que se debe practicar en todos los días de acción de gracia. Y fuimos allá a Turquía. Y llegando a aquel lugar donde los cristianos se escondían en las colinas de unas montañas para practicar la cena del Señor y hacer el bautismo y bendecir, y llegaban desde todos los caminos de Roma en el año 60, 80 después de Cristo, y había un password, y tenían que decir, estás perdido. Y la persona decía, sí, Estaba perdido, pero ya he encontrado el camino. pero ya he encontrado el camino. Y llegaban y adoraban al Señor en la punta de las montañas. Y llegando allá, el guía me mostró, y entramos en la punta de una montaña donde había una pintura rupestre. Esa pintura tenía 2000 años de no ver la luz del sol. Subimos allá y con una linterna de baterías la alumbramos y volvimos a ver aquel lugar donde se practicaba la cena del Señor, donde el doctor Lucas, escritor de uno de los evangelios, había participado en la cena del Señor, y los cristianos que venían de todas denominaciones, algunos griegos, otros eran árabes, otros musulmanes, pero todos eran cristianos, la mayoría judíos, pero convertidos al verdadero Israel, a ser israelitas de verdad. El verdadero nominación que Dios escogió para su pueblo, porque la palabra cristiano aún ni siquiera existía, porque es la palabra mesiánica. Es la palabra mesiánica. Así que cuando aquel guía musulmán me alumbró con su linterna, me dijo, aquí está el Dios de los cristianos. Y yo le dije, él me dijo, ese Dios se perdió. Y yo le dije, él no está perdido. Yo vengo de la tierra prometida a adorarle, a buscar lo que se perdió, a capturar lo que aún vive, porque Dios no muere, porque Dios es para siempre y Él cumple sus promesas hasta el fin de los tiempos. Él se quedó frío, él no podía entender lo que venía. Le dije, lo amo con todo mi corazón, con todo mi ser, es mi vida, es mi amor, es mi práctica de la medicina. Vivo en un país donde recibió las sonrisas del cielo y hasta ahora está llegando los demonios, pero esos son los fines del mundo. Son los fines del tiempo y son los tiempos del final. Pero así vienen, en los tiempos finales, Él dijo, vendrán adoradores en espíritu y en verdad, y hablarán la palabra hasta en esos tiempos. Pues bien, la sombra vino sobre mi país y le dije, yo nací esclavo, en una tierra donde todos los hombres nacen esclavos hoy en día. El nombre de esta tierra se denomina Cuba, C-U-B-A. Mi tierra está destruida, completamente destruida. Va la santería y todos los demonios y todas los orichas de la santería cubana proliferaron y las sonrisas del cielo se alejaron porque las personas aplaudieron a aquel demonio. Pero a todas las personas buenas Dios les dio el éxodo y los trajo a la tierra prometida. A la tierra prometida nadie nos trajo porque era un buen político. Nos trajo porque la tierra le pertenece a Dios y nos pertenece a nosotros porque de Él es, si no, no es tierra prometida. Nuestro país está en sombra. Si nuestro país no estuviera en sombra, nuestro país fuera un país próspero. Nuestro país estuviera lleno de edificios como lo está Bricol. Lo estuviera lleno de como fuera Dubái. Otras naciones no hubieran prosperado tanto a costa de nuestra nación. Fuera una de las naciones más prósperas del mundo, porque ese era el camino cuando Martí y Félix Varela y aquellas personas que creían en Dios profetizaban y hablaban. De hecho, hubo una señora que antes de la debacle y la revolución que Fidel Castro hizo en contra de Dios y las personas que lo siguieron, porque no solamente fue él, sino todos los que lo siguieron, hubo una señora que dijo, va a venir unos momentos muy difíciles para este país. Esta mujer, una mujer bella, de ojos azules como el cielo, de pelo negro, lindísima, se vestía de la bandera cubana. Ella se vestía de la bandera cubana. Ella es Cuba. Ella representa la estatua de la libertad de Cuba. Y ella dijo, esta mujer tan bella
Dios le habló y dijo, voy a hacer un recorrido de una punta de Cuba hasta la otra punta de Cuba. Y arrastró una cruz caminando de punta a punta de la isla. Las personas se burlaron, nadie creía. Algunos sí la respetaban. Habían personas buenas, con bendición. Aquellos que sus descendientes están aquí en la tierra prometida ahora y que Dios les regaló todo. Pero habían otros que están allá en la oscuridad, que sus descendientes han venido también acá como la hierba mala, pero que Trump los devuelve para allá, que la atacaron y se reían de ella, como en los tiempos de Moisés. Esto sucedió en nuestra tierra. Esto sucedió en nuestra tierra y es algo que está vigente hasta nuestros tiempos. Pero quiero decirles, cada vez que una persona enciende una luz, cada vez que se enciende una luz y que se habla, es un paso atrás para las tinieblas, es un paso atrás para las tinieblas. Y realmente no es ningún político. Los políticos van y vienen, y van según Dios los pone. Según Dios los pone. El político que habla con la palabra de Dios, Dios se los pone. Hay centros médicos que se han convertido en oscuridad para todo Miami. Y no se lo merece. El pueblo no se lo merece.